Buenas tardes, conquistadores. El tema de esta tarde lleva por título Nuestro encuentro con Jesús. Para comenzar me gustaría leerles una pequeña introducción. Dice lo siguiente: Jesús cambiaba la vida de las personas que se relacionaban con Él. Mediante palabras y experiencias poderosas ofrecía respuestas a las dudas más profundas, generando grandes cambios en la vida de sus oyentes. Es imposible permanecer indiferente ante las verdades que se nos presenta el Maestro. Jesús sigue transformando a las personas que se encuentran con Él. Para comenzar, me gustaría hacerle una pequeña pregunta. Si bien es una pregunta corta, abarca muchísimas cosas. Esta pregunta es la siguiente: ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Antes que la respondan, me gustaría contarle algunas cosas de la vida de Jesús. Dice que el nacimiento de Jesús no siguió las leyes de la naturaleza y su muerte se opuso a las leyes de la muerte. Jesús vivió de manera sencilla, no poseía riquezas ni posición social. No recibió una formación especial ni estudió en la universidad de la época. No compuso música ni escribió una sola canción o un libro. Sin embargo, proporcionó temas para más obras musicales, canciones, libros y poemas que todos los compositores, escritores y poetas juntos. Los filósofos, políticos, estadistas, maestros, científicos, escritores y teólogos surgen y se desaparecen con el paso del tiempo. Sin embargo, Jesucristo sigue estando vigente. Del lado que se lo mire, Jesús siempre será el personaje central de la historia. Si nos ponemos a pensar en la historia del mundo, existen dos grandes puntos. Uno es antes de Cristo y otro es después de Cristo. Y todas las personas, todos, siempre, cuando se hagan referencia a la historia, siempre van a hablar de estos dos grandes puntos. Hay una historia que me encantaría compartir con ustedes y es la siguiente. En 1969, el presidente norteamericano Richard Nixon se emocionó cuando presenció la nave Apolo 11 y exclamó a gran voz diciendo: «Es el día más grande de la creación». Pero Billy Graham le recordó la Navidad y la Pascua. Cuando nació, hubo luz a medianoche, y cuando murió, se oscureció el mediodía. Fue en su hora de mayor debilidad cuando fluyó su sangre y realizó el mayor milagro. La naturaleza se vio conmovida, el sol se oscureció, un terremoto sacudió la tierra y se produjo una resurrección parcial. Cuando hablamos del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, debemos saber que este plan surgió a partir del pecado. Cuando entró el pecado al mundo, nos relata la historia, dice que Dios ya tenía un plan de salvación para su creación. Dice que este plan fue llevado a cabo y ejecutado por Jesucristo su Hijo. Jesús descendió a la tierra y la historia cuenta que se convirtió en un hombre de carne y hueso, vivió las mismas tentaciones que nosotros, pero venció y venció
la muerte, pagó el precio del pecado también. Hay un versículo que hace referencia a este plan de salvación, y para ser más conciso habla sobre la muerte de Cristo. Este versículo lo encontramos en Salmos 85:10 y dice lo siguiente: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es un versículo muy fuerte porque nos habla sobre lo que Jesús vivió en la cruz. La justicia viene a ser la muerte. Todos sabemos que el pago del pecado es la muerte, y en la cruz se hizo justicia. En la cruz Dios entregó a su Hijo por la salvación de miles. El Calvario es una representación del plan de salvación. Los 3 hombres que perdieron su vida. Uno murió en pecado, rechazando el llamado y la gracia que le ofrecía a Cristo. Otro murió por causa del pecado, aceptando el llamado y la gracia de Cristo. El hombre que estaba ubicado en el centro era Cristo, quien murió por nuestros pecados. La cruz del Calvario fue el mayor evento en la historia del mundo y del universo. Este sacrificio nos otorgó la oportunidad de vivir eternamente con Él, aunque no lo merecíamos, porque si nos ponemos a pensar, los pecadores somos nosotros. Nosotros merecíamos el Calvario, nosotros merecíamos la cruz, nosotros merecíamos la muerte que Cristo padeció. Este sacrificio en la Biblia se lo conoce también como el misterio de la piedad. ¿Por qué el misterio? Porque por más que lo analicemos, por más que lo estudiemos, jamás vamos a llegar a comprender el amor que tuvo Dios por nosotros. Jamás vamos a comprender el sacrificio de Dios por la humanidad. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es Dios encarnado, es el Mesías, el siervo del Señor, el buen pastor, la luz del mundo, el pan de vida, la puerta de las ovejas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es lo que significa Jesús en tu vida? En esta semana vamos a estar analizando y estudiando varias historias de personas que tuvieron una experiencia personal con Cristo, para que nosotros podamos responder a esta gran pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Nosotros también tenemos que tener una experiencia personal con Cristo. Como dije, vamos a estudiar varias historias. Lo importante de estudiarlas es que nosotros podamos sacar una enseñanza para nosotros hoy en día. Los invito a que participen de esta semana y recuerden que nunca es tarde para obtener un encuentro personal con Jesús. Que el Señor los bendiga y que este tema les pueda ayudar y que los motive para poder seguir participando de esta Semana del Pañuelo. Que el Señor los bendiga. Maranata.